Bueno, y vamos a terminar este teórico resumiendo lo que vimos hasta ahora. La depolarización del túbulo, que en condiciones fisiológicas requiere el potencial de acción propagado en el túbulo, promueve la liberación intracelular de calcio desde el retículo, activando los canales de liberación denominados receptores de rianodina, vía los sensores de voltaje, también denominados receptores de dihidropiridina, y esa liberación de calcio es la que determina la activación del aparato contráctil. Esto, lo mismo se comunica en este diapositivo con un esquema detallado de lo que pensamos que ocurre. La depolarización de la membrana del túbulo determina el cambio de conformación del receptor de dihidropiridina, y cuando ello ocurre, el receptor de rianodina se abre, el calcio es liberado y activa los miofilamentos. Yo quiero que ustedes tengan presente que esto tiene una situación estructural un poquito más compleja, porque esta liberación es en la tríada. La tríada puede estar a nivel de la línea Z o en la unión de la banda A con la banda I, dependiendo de la especie, pero la interacción entre filamento fino y filamento grueso es a nivel de la banda A. O sea que el calcio tiene que difundir hacia la banda A y en todo el espesor de la banda A para lograr una activación espacialmente homogénea. Ese proceso de difusión es parte de la explicación del retardo temporal entre la activación eléctrica, el transitorio de calcio y la activación contráctil. Además, hay que sumarle el tiempo que todas las reacciones químicas involucradas en la interacción actina-miosina requieren. Otra cosa que quiero señalar antes de terminar es que el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático durante la relajación. Acá se muestra un registro simultáneo del transitorio de calcio en el citoplasma, del transitorio de calcio en el retículo, en respuesta a un pulso de voltaje que fue desde el potencial de reposo a 0 milivoltios. En realidad, en este caso, creo que fue a más 20, pero no viene al caso. Fíjense que el calcio se mantiene alto durante todo el pulso, y cuando se apaga el pulso de voltaje, el calcio citoplasmático comienza a bajar. El calcio en el retículo, que grosso modo es la imagen especular del calcio en el citoplasma, bajó durante el pulso, y cuando se apagó el pulso comenzó a reacumularse a mayor velocidad. Quiero que tengan presente la duración de este pulso. Es un pulso largo de 4 segundos de duración, mucho más largo que un potencial de acción, obviamente, en el rango de las duraciones de las contracciones tetánicas, por ejemplo. Y lo que yo quiero hacer hincapié es que hay una vuelta del calcio al retículo que, si le hubiésemos dado todo el tiempo suficiente para adquirir, hubiese vuelto al nivel inicial. Es decir, que en el músculo esquelético todo el calcio liberado vuelve al retículo. El músculo esquelético prácticamente no pierde calcio hacia el medio extracelular. El calcio está almacenado en el retículo, es liberado al citoplasma durante la activación de la contracción y es recapturado por el retículo durante la relajación. Acá hay un detalle menor, por lo menos para ustedes, y es que ustedes ven que durante el pulso, después de 2 segundos de estar, o 1 segundo y medio de estar depolarizado,
la concentración de calcio en el retículo comienza a subir. Y si se fijan, la concentración de calcio en el citoplasma comienza a descender. Eso es porque el transporte de calcio hacia el retículo supera la intensidad del transporte de calcio desde el retículo hacia el citoplasma. Y la razón de ello es debido a que el sistema que controla la liberación de calcio presenta inactivación por voltaje. Si el pulso es muy largo, la liberación de calcio comienza a inactivarse por voltaje y por lo tanto predomina el transporte por la bomba de calcio del retículo sobre la liberación de calcio a través de los receptores de rianodina y por lo tanto el calcio en el citoplasma baja y el calcio en el retículo sube, aunque la membrana se mantiene depolarizada. Normalmente las cosas ocurren en este rango de tiempo, es decir, que el calcio no hay flujo neto de calcio hacia el retículo a no ser que se repolarice el potencial de membrana. O sea que esta sería nuestro resumen final, teniendo en cuenta tanto el proceso de liberación como el proceso de recaptación. La depolarización del túbulo provoca la liberación de calcio a través de los receptores de rianodina. El calcio debe difundir hacia la banda A para determinar la interacción entre los miofilamentos que genera la fuerza. Y el calcio es recapturado por el retículo, por la bomba de calcio de la membrana del retículo que está presente en la porción longitudinal del retículo, la que está a nivel de la banda A. Y esta recaptación de calcio es la que, cuando excede en su intensidad a la liberación, determina la relajación del músculo. La razón por la que la bomba le gana a la liberación es porque básicamente la liberación cesa durante un potencial de acción por una razón elemental. El voltaje que determinó que se abriesen los receptores de rianodina para liberar calcio vuelve al valor de reposo y por lo tanto los receptores de rianodina se cierran porque los sensores de voltaje hacen la transición voltaje dependiente inversa. Pero puede haber casos donde, aún manteniendo la despolarización, si se la mantiene por mucho tiempo, los sensores de voltaje se inactivan y los canales de liberación se cierran. La liberación de calcio determina el aumento de la concentración de calcio en el tiempo. Ese aumento, les insisto, no es homogéneo, hay gradientes de calcio a lo largo de todo el sarcómero, gradientes que se van haciendo menores a medida que pasa el tiempo, pero que cuando inicia la liberación son muy empinados, y eso es porque el sarcómero, el calcio no se libera en el mismo sitio donde activa a las proteínas reguladoras y la contracción. Y el proceso contráctil depende de la ocupación de troponina y la activación contráctil tiene un retardo que es el resultado de la suma de todos los retardos, pero sobre todo de los procesos moleculares a nivel de los miofilamentos que consumen tiempo, que no son instantáneos, y que por lo tanto generan un retardo temporal entre la señal de calcio, la respuesta del sensor de calcio
y el desarrollo de fuerza. Y como mensaje final, voy a volver a insistir en que todo este proceso en el músculo esquelético es independiente del calcio extracelular. No requiere ni ingreso de calcio, ni presencia de calcio para que ocurra. Esto es importante porque ustedes ahora van a estudiar el músculo cardíaco y van a ver, como yo ya lo mencioné, pero con mucho más detalle, la diferencia fundamental entre los dos músculos estriados, en ese aspecto, en el acoplamiento excitocontractor.